palabras de vida eterna, resplandece la luz del Señor. No hay voz tan pura ni tan tierna como tu palabra. Yushan asi bejkuiwa sholah anima beijunjun kono yetwat oke in kuiwomo. Palabra de Chekui kanep yetwat masane tset hishwalkan eyesh os hije. Mateo 28, 19 y 20. limpia y gobierna. Consejo Regional Acateco Chia presentar su programa Ane Yet Inale Mahwek Alheyate. Hermanos, una vez más, hermano, qué privilegio más grande. Chico, chao, que los gane como dioses hermanos, vivir con ese tema de santidad del creyente, porque es la única forma de acercarnos a Dios, hermanos. La Biblia dice, 1 de Pedro 1:16, sed santo porque yo soy santo. Eso fue una demanda en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento es una demanda para cada creyente. Así que, hermanos, estamos acudiéndonos, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 9 y parte 10, hermanos. Ahí está la vida de santidad de Dios en el creyente. ¿Por qué, hermanos? Sencillamente en el Antiguo Testamento, hermanos, se ofrece sacrificio en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ahora bien, Cristo hizo lo perfecto. Ahora bien, por eso Cristo, Charlie, versículo 11, Hebreos 9:11, dice, ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, el más amplio y el más perfecto, el más exacto que hizo Dios. Así que, hermanos, es un gran privilegio, seguires, hermanos, explicando un poquito la Biblia, la vida de la santidad del creyente, como es nuestra manera y forma de acercarnos, porque esta es la demanda que Dios hace a cada creyente. Hermanos, y entonces la vez pasada, hermanos, estábamos hablando del versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo mismo es el único mediador del nuevo pacto. ¿Por qué? El antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, hermanos, se hizo como sacrificio humano. Sacrificio de los sacerdotes, sacrificio del sumo sacerdote, y también en el Nuevo Testamento es un sacrificio por completo, hermanos. Por eso Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo dice, Cristo es el abogado, es el intermediador entre Dios y los hombres. Por esa razón, hermanos. Ahora bien, hermanos, es que Cristo es lo perfecto, dice. Así que por eso es mediador entre el nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para que haya muerte, y entonces si haya muerte, y entonces hay perdón de pecados. Si hay perdón de pecados, hermanos, alguien tiene que tomar la parte. Es Cristo mismo tomó el asunto para participar, para actuar, para vivir, para interceder. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver un poquito el verso 18 al verso 22. De donde ni aun primer pacto fue instruido sin sangre, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo,
Esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre en el tabernáculo y todos los vasos de los ministerios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. O sea, hermanos, todo lo que hizo Moisés en el Antiguo Testamento, todo fue rociado con sangre. Y el Antiguo Testamento, hermanos, tolchitzikle okshikel tú no vacas tú in masan el zetal techikande hay lugar santo y lugar santísimo. Ahora bien, y entonces para que esos ministerios continúen, ya seguiré, y entonces es solamente por medio de sangre de ovejas, de machos cabríos y de becerros, no vacas, y entonces eso fue sacrificio con sangre. Ahora bien, y lo que hizo Cristo, es aquí, hermanos, el verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento ya está atrás. Y entonces dice el escritor, el libro de los Hebreos, es necesario, es una gran necesidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se hacía solo por sangre. Ahora bien, es necesario la muerte de Cristo. Haya verso 12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención. O sea, Cristo entró directamente a la derecha de Dios Padre y entonces hizo el sacrificio por completo para que haya redención, para que haya salvación eterna. Por eso el verso 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, que fueran puros, o sea, originales, lo que hizo Cristo en el cruz del Calvario. Ahora sigue diciendo el texto, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, Cristo hizo el mejor sacrificio. En el Antiguo Testamento solamente fue un ejemplo. Y entonces Cristo hizo lo mejor. Ahora verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo, hermanos, entró directamente ante la presencia de Dios. Si entró directamente ante la presencia de Dios, y entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios de una forma sencillamente. Hay que acercarse a Dios a una vida de santidad. Sino el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos, para acercarnos ante Dios necesitamos a Cristo. Porque nadie más puede acercarse a Dios sin Cristo en su propio corazón. Ahora, por esa sencilla razón, hermanos, el libro de Hebreos nos está diciendo, nos está explicando que es acercarnos a Dios. Versículo 25, hermanos. Versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
Y entonces el sumo sacerdote entra una vez al año con sacrificio. Ahora, pero Cristo entró una sola vez, hermanos. Verso 26. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por los sacrificios de los mismos para quitar en medio el pecado. Es tan interesante, hermanos, el sacrificio que hizo Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Un canechalco colomal Jesucristo Tito y resumió Cristo en una sola palabra que se llama consumado es. Consumado es. O consumación, dice el verso 26. Cuando que dice consumado es, quiere decir que está hecho el trabajo por completo. Ahora bien, vamos un poquito al Evangelio de Juan, capítulo 19. Es, hermanos judíos, fariseos, saduceos, soldados romanos. El capítulo 19, cuando tenga tiempo, hermanos, léanlo, hermanos. Dice, a Cristo le prepararon una corona de espinas. Los soldados romanos, hermanos, entretejieron una corona de espinas. Ahora bien, esta corona de espinas, hermanos, Jesucristo, soldados romanos, hermanos, no tuvieron ni gracia ni favor para poner esta corona, sino que también hicieron burla, hermanos, para hacer esa corona. Y muchos hermanos, y entonces ya han vestido con colomar Jesucristo como un manto de púrpura. Un púrpura, hermanos, van hermanos. Y entonces hicieron como una burla, como un criminal, hermanos. De esta burla que hicieron a Cristo, hermanos, y entonces Cristo estaba yendo al cruz del Calvario para toda la eternidad, para la humanidad, hermanos. No solamente eso hicieron, hermanos, sino que también, dice el texto, le daban bofeteadas. La palabra bofeteada, hermanos, y dice el texto que le daban puñetazos. Hermanos, si le daban bofeteadas, chimales de Satko Coloma Jesucristo, por la culpa suya, por la mía. Si le daban puñetazo a Cristo, lo hicieron por la culpa suya, por lo mío, hermanos. Y entonces por eso dice el versículo 26, consumación dice aquí, pero lo que dijo Cristo, consumado es. Declarado completo, no hace falta nada. Pero desde esto, hermanos, Juan capítulo 19, Jesucristo iba al camino a la crucifixión. Del camino de la crucifixión, hermanos, es que allí también Cristo cargando una cruz. Esa cruz, hermano, lleva el peso del pecado del hombre. Este peso del pecado del hombre, y entonces, y Cristo llevando esta cruz en el cruz del Calvario. Después de haber llevado ese cruz del Calvario, hermanos, yendo al camino, llevó el peso de esa cruz, el peso del pecado de toda la humanidad. Y no solo esto, hermanos,
que Cristo también, hermanos. Y entonces, si él es pichicocoloma Jesucristo. Y lo hicieron en 4 pedazos. Y entonces, sache o que bien pichicocoloma Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es esto? Es el pago que hizo Cristo. No solo esto, hermanos, sino que también Cristo dijo, yo tengo sed. Yo tengo sed. Y entonces viene uno de los soldados romanos, lo empaparon vinagre en una esponja y chanate visti cocolo mal Jesucristo. De este sacrificio que hizo Cristo, ese dolor que hizo Cristo cuando dijo, tengo sed. Él tenía la agonía, el sufrimiento por completo. Para usted, por mí y por todo el mundo. No solo eso, hermanos, si también dijo Cristo, consumado es. Dice Cristo, he acabado la carrera desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para llevar a la humanidad para vida eterna. Por eso Cristo hizo el mejor sacrificio. Cristo sufrió el dolor. Por eso la oración de Cristo, hermanos, en Getsemaní, Señor, dice, que pase de mí esta copa. Que yo sea aprobado. O sea, que yo sea calificado, que pase de mí esta copa. Y entonces cuando dijo Cristo, consumado es. Si es consumado es un trabajo por completo, porque no hace falta nada. Libro de los Salmos, capítulo 19, número 19, verso 7, dice, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, es completo. Dios y Cristo ha hecho lo máximo para usted y para mí. Por eso dijo, consumado es. Si es consumado es, hermanos, entonces nuestra manera solo es acercarnos a Dios, hermanos. Sea creyente, acérquese a Dios. No importa los niveles, que donde estés. No importa los lugares académicos. Tiene que humillarse a Dios y acérquese a Él. Hermanos, y también Cristo sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos, allí en el 19, hermanos, y viene un soldado romano y le clava la lanza en el costado, hermanos. Y a Jesucristo, y chao, nato un soldado romano, tus hermanos. Y ya en la Biblia salió sangre y agua. Porque según la ley médica, hermanos, la ley médica, que el hombre solo tiene un 20% de sangre y un 80% de agua. Por eso la Biblia, hermano, dice claramente, el Salmo número 22, cuando tenga tiempo, léalo, hermano. Y el salmista David, hermano, profetizó en el Antiguo Testamento. De haber profetizado en el Antiguo Testamento, hermanos, dice que sale sangre y agua. Esa profecía cumplió Cristo exactamente, hermanos. Le salió sangre, agua en el costado. Y entonces por eso Cristo, hermanos, dice
El verso 6, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos. Es que Cristo perdonó los pecados del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y entonces por eso Cristo hizo esta consumación. Dice el texto, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo para quitar en medio del pecado, el pecado. Hermanos, Adán estuvo allí en la inocencia. Hannah, Adán es hermanos. Adán estuvo en la inocencia. Dios creó a Adán perfecto. Pero Adán en su conciencia, Adán y Eva, cambió su sistema, manera de vivir, tenía su propia voluntad. Y entonces comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esa sencilla razón, cada incrédulo, el que no sabe y conoce la palabra de Dios, tiene que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador para que entramos juntamente a esa vida de santidad con cada creyente, hermanos. Así que, hermanos, Dios y Cristo hizo lo perfecto. Ahora bien, el verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuáles muchos? Muchos en el Antiguo Testamento, muchos en el Nuevo Testamento, para llevar todos a la eternidad. ¿Por qué hablamos esto? Porque nosotros necesitamos una salvación para vida eterna. Y cada creyente, hermanos, cada creyente tiene que acercarse a la vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de la vida del creyente, de santidad, hermanos? ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes hoy en día, mucha deserción espiritual, hermanos. En Cristo, hoy en día, mucha deserción espiritual. Mucha gente está desertado en la iglesia. La palabra deserción, hermanos, es abandonar. Muchos hermanos están desertados, muchos abandonan, muchos huyen a la iglesia, muchos se alargan en la iglesia, muchos se escapan, muchos hacen para fugarse. Muchos creyentes se traicionan en nuestros días. Ahora bien, si nosotros como creyentes en Cristo tenemos que acudirnos arraigados a Él, Romanos 8:37 y al 38. Romanos 8:37. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que aquel que nos amó. Como creyentes en Cristo, hermanos, tenemos al Dios Padre, hermanos.
tenemos al Dios Hijo que hizo el sacrificio por completo por nosotros. Por eso dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Cristo venció la cruz del Calvario, venció los pecados de toda la humanidad. Solo que lo que me queda a mí es acercarme más a Él. Es acercarme más a Dios para que yo sea vencer cada día de lo malo que cada día trae su propio afán, sus propios deseos. Si es así, hermanos, nosotros tenemos que vencernos con Cristo, tenemos que acudirnos sobalil, cogitzocopazcatan Dios, al Jesucristo, y entonces poder es dirección al Espíritu Santo de Dios. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los presentes, ni lo porvenir. O sea, estoy seguro, dice el escritor de los Romanos, Pablo dice a la iglesia de Roma, y entonces dice, estoy más seguro. Estoy más seguro. Ahora bien, libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, esta es la certeza de la fe. La palabra certeza dice, esta es la seguridad. Es la anticipación. Seguridad, anticipación. Por eso dice aquí, el por lo cual estoy seguro. Apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, que tiene completo lo máximo. No hace falta nada. Ni la muerte, dice Pablo, si me muero, no me va a apartar de la salvación. Ni la vida, o sea, todos los afanes de la vida, no me va a apartar. Ni los ángeles, es decir, hermanos, si baja un ángel en el cielo, también no me voy a apartar. Ni principados, o sea, los que tienen privilegios principales en un lugar, tampoco. Ni potestades, todos los gobiernos que tienen poderes, también no me los puede quitar. Ni lo presente de lo que sucede hoy. Ni lo que venga, dice Pablo. Y entonces dice Pablo, nadie me puede separar del amor de Cristo. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Pero ya le diciendo algo más en el verso 39. Ni lo alto. Hermanos, ni la ciencia hoy en día no te puede cambiar. Solo Cristo te puede cambiar. Ni lo alto, ni lo profundo. Profundo quiere decir lo que no puedes conocer hacia atrás de la ciencia. Y entonces a veces como creyentes en Cristo, tu mantas gelan el shinkochi, ¿Por qué no nos acudimos a la Biblia, hermanos? Para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es el conocimiento de Dios que entra dentro de tu corazón? ¿Cuál es lo profundo de la palabra de Dios que vives continuamente? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar de Cristo, hermanos. Nadie, ni otra cosa. No nadie hoy en día. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Cristo Jesús hizo lo perfecto. Pero ahora bien, dice el texto, Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi pregunta es hermanos, antes de terminar, ¿es Señor suyo, hermanos? Hana, Cocoloma Jesucristo, Él es el Señor. Señor por perfecto, hizo lo perfecto. La palabra perfecto quiere decir no hace falta nada. Está a lo máximo y a lo profundo. ¿Por qué? Porque Él entró a la diestra de Dios Padre. Por eso dice el texto, no podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios, hermano, es inmutable. Inmutable quiere decir eterno, quiere decir que no cambia. Él sigue siendo para siempre. Dice el libro de los Hebreos que es de los siglos. Cristo es por los siglos de los siglos. La palabra siglo que pasa 100 años y varios 100 años. Y entonces es pues Dios, Cristo es Señor y Señor de nuestra vida por siglo de los siglos, hermanos. Así que, hermanos, gracias que como Dios ya multiplicar su bendición que pan, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que puede y entonces es la vida de santidad acercarse más a Dios cada día. Así que gracias, hermanos, bendiciones. Palabras de vida eterna, resplandece la luz del Señor. No hay voz tan pura ni tan tierna como tu palabra de vida eterna. Yutoljas ane Dios, Tikis Kalinto Palquinal. Chicas que Yumasanil. Hebreos 4:12. Del trono de Dios vino. Shemaje yape ane Yetkinalem. Transforma, limpia y gobierna. Vivimos por tu palabra de vida.